Hola amigos, es un privilegio compartir con cada uno de ustedes este espacio en donde se escudriña la palabra de nuestro Dios. Estamos desarrollando la serie de los milagros en la Biblia. Hoy corresponde un milagro para Pablo en Malta. En el lugar donde te encuentras, quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, que vives y reinas en el alto cielo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción, tu protección al abrir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ilumines y que nos ayudes cada día a andar en rectitud delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Este milagro lo encontramos registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 28, versículo del 1 en adelante, dice de la siguiente manera. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. La palabra de nuestro Dios empieza aquí diciendo, estando ya a salvo, supimos que estábamos en una isla que se llamaba Malta, porque en el contexto anterior, es decir, en el capítulo 27, el versículo 39 en adelante nos narra el naufragio que Pablo había sufrido. Él iba en un viaje hacia Roma y con él iban, según lo informa el libro de Hechos, capítulo 27, el versículo 37, 276 personas. Las personas que iban en la nave con él eran esa cantidad y todos habían naufragado. En su viaje a Roma, el apóstol Pablo había recibido instrucción de Dios de que él iba a llegar sano y salvo hasta ese lugar. Pero en el camino hubo una gran tempestad y todas las personas tuvieron miedo. Con él iban otros cautivos y el apóstol estaba en la presencia de Dios porque Dios se había manifestado a él, según lo dice la Biblia en el capítulo 27, versículo 22 del libro de los Hechos. Textualmente dice el texto sagrado. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como se me ha dicho. El apóstol había recibido un mensaje celestial diciéndole que ninguno de los que estaban con él iban a perecer y todos fueron salvados por la gracia y por el poder de nuestro Dios. Es interesante notar que en el versículo 34 de Hechos 27 dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Es extraordinario observar aquí cómo este apóstol confía en la palabra de Dios y también es extraordinario ver cómo la palabra de Dios se cumplió perfectamente y todos los que iban en la nave con él fueron salvados. Por eso es que la Biblia dice aquí que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Pero aparte del milagro de la salvación del apóstol en el naufragio y aparte de la salvación de los 276 que iban con él, también ocurre otro milagro en este capítulo. El versículo 2 del capítulo 28 dice, los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Aquí vemos también la provisión que Dios hace para su apóstol.
y cómo las personas que andan con los que andan en los caminos de Dios reciben bendición. Todas aquellas personas recibieron ayuda humanitaria de aquellos moradores de esa isla que se llamaba Malta. Así que ellos recibieron atención para que no pasaran más frío y para que la lluvia no los afectara. El versículo 3 dice: entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió de la mano de él. Aquí observamos que un animal peligroso, un reptil, como lo es una víbora venenosa, mordió, picó al apóstol, pero el apóstol no se impresionó. El apóstol mantuvo la calma. El apóstol se mantuvo confiando en Dios porque él tenía claridad en su mente de la promesa que su Salvador le había hecho. Y esta promesa la encontramos en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo 18. Textualmente dice el texto sagrado: tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa se hizo una realidad en la vida del apóstol. La serpiente no le hizo ningún daño porque él estaba bajo el cuidado y la protección de Dios. En el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 19, también encontramos un texto que nos amplía y nos confirma la promesa del Señor Jesucristo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El apóstol entonces sacudió esa serpiente y quedó demostrado que él era un hombre de Dios y que la protección del Altísimo estaba con él. Pero ahora vamos a analizar lo que acontece cuando la gente de esa región ve que el apóstol Pablo es mordido por esta víbora. El versículo 4 de Hechos 28 dice: cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cuán fácilmente la gente cambia de opinión ante las circunstancias. Primero estaban criticándolo y decían que era un criminal, que se había salvado del naufragio y que ahora la justicia lo había alcanzado y que esa víbora lo había mordido y seguramente iba a caer muerto. Pero cuando vieron que pasó el tiempo que demora el veneno para actuar en una persona, cambiaron de parecer inmediatamente y entonces de ladrón pasaron a decir que ahora él era un dios. Cuán fácilmente las personas hoy día también cambian de opinión y se van a los extremos ante cualquier circunstancia. La virtud está en el centro, en el equilibrio, en hacer las cosas según lo dice la palabra de nuestro Dios. Continúa diciendo el versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla. Se llamaba Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Este hombre era muy adinerado, era dueño de muchas propiedades, pero tenía el don de la hospitalidad y durante 3 días hospedó al siervo de Dios con todos los que con él estaban. Y ya leímos que eran 276 personas. El versículo 8 dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Aquí observamos el cumplimiento del versículo 18 de San Marcos 16, en donde dice que
Hollarán serpientes, pisarán serpientes y escorpiones y pondrán las manos en los enfermos y estos sanarán. El apóstol dio cumplimiento a la palabra de Dios porque él se mantenía siempre en comunión con el Altísimo. El versículo 9 dice, viendo esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. El apóstol hizo un despliegue maravilloso del poder de Dios. Dios obró a través de su apóstol y muchas personas fueron sanadas y conocieron el mensaje de la salvación. Ellos recibieron la sanidad física y también recibieron la sanidad espiritual. El versículo 10 dice, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Qué maravilloso es observar cuando alguien recibe el favor de Dios, cuando alguien recibe la bendición de Dios, cómo retribuye a los mensajeros celestiales, cómo retribuye a estos hombres de Dios que fueron allá, porque con Pablo habían personas que habían aceptado el mensaje de la salvación. Ahora no solamente Publio los atiende, sino aquellas personas que recibieron el mensaje de labios del apóstol Pablo, aquellas personas que recibieron la sanidad de Dios a través de su amado discípulo, también los atendieron y les dieron las cosas que necesitaban para el viaje. Les dieron provisiones, quizás de ropa, de alimento, de agua y todo el sustento que ellos iban a necesitar durante su viaje. El apóstol Pablo vivió confiado en la promesa de Dios de que nada le faltaría y que nada le pasaría hasta que llegara al lugar en donde Dios lo había mandado. De la misma manera, hoy tú y yo no debemos tener preocupaciones ni angustiarnos ante las adversidades, pruebas, dificultades y enfermedades, porque nuestro Dios Todopoderoso nos llevará a un puerto seguro. Y si Dios nos dice que será de una manera, de esa manera será. Y Él nos guiará y su escudo protector estará con cada uno de nosotros. Hoy día, mis queridos hermanos, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás también quiere morder a los hijos de Dios para impregnarle el veneno del pecado, para que las personas mueran y para que no estén en la causa de Dios. Pero Cristo Jesús vino a este mundo a salvarnos y Él es el antídoto contra ese veneno que el enemigo quiere inyectar en nuestro ser. Y para nosotros poder recibir la sanidad y la salvación, debemos estar aferrados al brazo poderoso de Jesucristo, como el apóstol Pablo estuvo aferrado al brazo de Jesucristo. Y aunque vengan pruebas y dificultades, nuestro Dios Todopoderoso estará allí para sustentarnos. No importa cuál sea la tribulación, Dios es suficiente y poderoso para hacernos salir en victoria. Que la bendición y la protección de nuestro Dios sean con cada uno de nosotros. En el lugar donde te encuentras, en señal de reverencia, te invito a inclinar el rostro para tener una oración. Oremos. Bendito Creador que vives y reinas por los siglos de los siglos, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos gracias por tu palabra hablada. Permite que esta palabra quede grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones y la podamos poner en práctica para nuestro beneficio y el beneficio de las demás personas. Te imploramos, Señor, que tu brazo poderoso esté con cada uno de nosotros. Y si alguno, Señor, de los que nos escuchan está enfermo, que tu mano bendita y poderosa pase sobre todo su cuerpo y sea restaurado. Lo imploramos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Que la dirección de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Te invito a suscribirte a este canal, dale me gusta y comparte con tus familiares y amigos para que ellos también se beneficien.